Métodos de mejora en plantas de propagación asexual. La propagación asexual de genotipos comprende todos aquellos mecanismos mediante los cuales se pueden obtener propágulos como hijuelos, estolones, rizomas, tubérculos, bulbos y yemas. También a través del cultivo de tejidos como la micropropagación, la variación somaclonal, la hibridación somática o la fusión de protoplastos, siendo estos últimos útiles para obtener variación en especies en las cuales la reproducción sexual es nula. Y también se puede utilizar la apomixis como una forma de clonación a través de ciertos genotipos que producen semilla cuyo embrión puede ser un clon de la planta madre o de la planta padre. Un clon se define como un material genéticamente uniforme que se deriva por propagación asexual a partir de un solo individuo y la variación entre los individuos que constituyen un clon es exclusivamente debida a efectos ambientales. La variabilidad genética en especies de propagación asexual se puede lograr mediante la hibridación en aquellas especies que admiten la reproducción sexual, además de la asexual, por mutación, es decir, por cambios que ocasionen diferencias entre los clones, diferencias que deben ser heredables, por ejemplo, en ciertos frutales como las naranjas y pomelos o en las manzanas en las cuales se han detectado mutaciones que han constituido nuevos cultivares comerciales. En algunas especies ornamentales se obtienen variantes a los cultivares comerciales por la acción de diferentes virosis, por ejemplo, cuyos efectos son heredables, por ejemplo, el geranio variegado o la rosa variegada, también debido a cambios en la pigmentación antociánica o de la clorofila en diferentes variedades, las cuales pueden ser clonadas, mantenidas esa variación y por lo tanto constituir variantes comerciales. Un ejemplo típico es el cambio de color debido a mutación en cultivares de pera. Independientemente del método de reproducción asexual, se van a producir variedades altamente heterocigotas en un número grande de individuos, los cuales pueden ser aprovechados por sus características agronómicas en cualquier momento del programa de mejoramiento. Se pueden transmitir enfermedades si no hay un saneamiento previo de los parentales de los clones, y se pueden acortar estados juveniles, por ejemplo, a través de los injertos de yema. Los métodos empleados comúnmente para el mejoramiento de plantas de reproducción asexual o agámico son la selección clonal o la hibridación y selección clonal, que se puede aplicar en plantas de reproducción asexual o en el mejoramiento de plantas apomícticas. La selección clonal parte de una población con alta variabilidad para los caracteres deseados por el mejorador. Implica una selección de plantas y de cada planta se van obteniendo individuos por algún método de propagación asexual, lo cual constituye clones. En la segunda etapa se comparan los clones entre sí para las características deseadas y los mejores clones se someten a ensayos comparativos de rendimiento junto con cultivares testigos. Luego, los que han pasado esta etapa son multiplicados y lanzados a su inscripción varietal.
La hibridación y selección clonal implica cruzar clones entre sí para obtener semilla sexual, y esa semilla sexual va a dar origen a plantas o genotipos recombinantes que pueden complementarse las características de los padres, y también puede observarse si hay algún nivel de heterosis. En ese caso, mediante la propagación asexual, se fija el vigor híbrido sin necesidad de recurrir a los clones parentales. Luego, en las otras plantas, se prosigue la selección clonal como en el esquema visto anteriormente, es decir, hay una segunda etapa en la cual se comparan los clones entre sí con cultivares testigos, y luego los mejores clones pasan a la última etapa de multiplicación y inscripción varietal. Mejoramiento genético de especies apomícticas. La apomixis es un proceso natural por el cual en algunas especies la semilla producida contiene un embrión que no es fruto de la unión sexual. Esto se debe a que existen ciertas modificaciones o supresión de los procesos como la meiosis o la fusión de las gametas. Ese tipo de semilla se denomina apomíctica, y el embrión contenido en las mismas es un clon, es decir, es un genotipo idéntico a la madre o al padre dependiendo del tipo de apomixis actual. De allí que se puede aprovechar para perpetuarlo como un clon de la planta madre o de la planta padre. La apomixis puede ser de tipo facultativa, en el cual la mayoría de las semillas contiene embriones con porcentajes variables de origen sexual o apomíctico, u obligada, en la cual casi la totalidad de los embriones provienen de un origen apomíctico o asexual. En muchas especies de gramíneas forrajeras existen niveles variables de apomixis, por lo que el mejoramiento en estas especies trata de aprovechar esta facultad de reproducción mediante semillas apomícticas para la propagación de los cultivares como Brachiaria, Cenchrus, Eragrostis, Panicum, etc. Otro ejemplo de especie apomíctica es el pasto llorón, una especie poliploide en que, de acuerdo al número cromosómico presente, puede presentar porcentajes variables de fecundación sexual y asexual de características apomícticas. Desde el punto de vista del mejoramiento y con el objetivo de obtener formas recombinantes para tener variabilidad genética disponible para selección, sería necesario tener especies apomícticas facultativas, es decir, que admitan cierto porcentaje de recombinación sexual para poder ser aprovechados por los métodos de selección. El objetivo general en el mejoramiento de plantas apomícticas es identificar genotipos superiores agronómicamente en una población segregante o recombinante, y luego evaluar si esos genotipos pueden ser reproducidos mediante apomixis. Un esquema general de mejoramiento en especies apomícticas incluiría las siguientes etapas. La primera de ellas es obtener recombinantes mediante cruzamientos entre individuos apomícticos y sexuales. Luego, esos individuos pueden ser intercruzados o autofecundados dependiendo de la especie, con lo cual se lograría tener una población recombinante en el cual los individuos difieren en sus
características agronómicas y además en su forma de reproducción, que puede ser también tanto apomíctica como sexual. Entonces, el paso siguiente es identificar los mejores genotipos con buenas características agronómicas y evaluar el nivel de producción de semillas de tipo apomíctica para llevar estos individuos a la formación de un nuevo cultivar. Una forma práctica de determinar si existe apomixis en determinados individuos es cosechar la semilla de estos individuos y al mismo tiempo obtener propágulos asexuales del mismo individuo. Luego esto se compara, es decir, lo producido por la semilla y por el clon, y si no existen diferencias entre ambos tipos de progenies, se puede asumir que está actuando algún tipo de apomixis. Por el contrario, si hay marcadas diferencias entre los individuos originados a partir de la propagación asexual y la obtenida por la siembra de la semilla, quiere decir que esta semilla posee una gran cantidad de embriones de origen sexual. Existen algunas características que se manifiestan en las progenies de cruzamiento que me pueden indicar la presencia de apomixis. Por ejemplo, progenies idénticas a plantas madres, sobre todo después de un cruzamiento en especies de polinización cruzada, tipos maternales distintos en las progenies F1, genotipos recesivos que aparecen en la progenie a pesar de que el polinizador ha sido un dominante para el carácter investigado, inusual alta fertilidad en especies aneuploides o triploides, donde lo normal sería encontrar alta tasa de infertilidad, y numerosas plantas por semilla o múltiples estigmas u óvulos por flores u ovarios dobles o fusionados. A modo de síntesis, podemos decir que la clonación permite la propagación de individuos selectos sin cambios en su genotipo. La variabilidad en las especies clonales puede obtenerse ya sea por cruzamientos o por técnicas como inducción de mutaciones, variación somoclonal y fusión de protoplastos. La clonación puede transmitir enfermedades presentes en los clones parentales. Y la apomixis va a permitir la propagación de especies mediante semillas, las cuales portan un embrión que puede ser un clon de la planta madre o de la planta padre. Y estos genes que controlan la expresión de apomixis pueden ser incorporados en otros genotipos mediante la retrocruz. Todos los conceptos aquí expuestos pueden ser ampliados mediante la consulta del libro de Allard o del manual de la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal. Muchas gracias.